Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es fascinante. Esa intersección, ese puente tan poderoso entre la salud física y la teología espiritual. A ver, hoy en día solemos separar bastante las cosas, ¿verdad? El bienestar clínico lo tratamos en el hospital y las creencias espirituales en la iglesia. Pero en el texto que vamos a analizar hoy, el enfoque es totalmente distinto. No hablamos solo de tratar síntomas corporales aislados, sino de abarcar la totalidad de la experiencia humana. Vamos a descubrirlo. Arrancamos. Todo este análisis se basa en una obra clave, El Ministerio de Curación, escrita por Elena G. White. Y lo verdaderamente interesante, lo que llama muchísimo la atención de este texto, es que plantea un sistema completamente interdependiente para nuestra restauración. Es decir, nada de ver la salud física por un lado y la religión por otro. No. Aquí forman un ecosistema único. El cuerpo afecta a la mente al alma, y el estado del alma, ojo a esto, impacta de forma directa en cómo nos recuperamos físicamente. Básicamente, es un enfoque súper holístico, escrito muchísimo antes de que la palabra holístico se pusiera de moda. Para que sea súper fácil de seguir, hemos estructurado la información en 5 puntos. 1. Sanando cuerpo y alma. 2. El pecado contra la naturaleza. 3. La fe como poder transformador. 4. Gracia y reforma pro salud. Y 5. La restauración total. Empezamos con el primer bloque, sanando cuerpo y alma. La premisa central del texto aquí es clarísima. En la narrativa bíblica, y en especial en el ministerio de Cristo, jamás se hizo una separación entre el cuerpo que sufría y el alma que necesitaba paz. Y para ilustrar esto, el libro marca una diferencia operativa brutal. Fijaos, a la izquierda tenemos la curación superficial, que es básicamente tratar solo los síntomas físicos. Y a la derecha, la curación holística, que trata el alma y el cuerpo a la vez. El texto argumenta que hay muchísimas enfermedades que no tienen una causa puramente física. Vienen de la ansiedad, de la culpa, de la depresión. O sea, tratar a alguien solo con medicamentos mientras su alma está destrozada es dejar el trabajo a medias. Según la autora, el médico debe ser casi como un educador, que guía hacia la paz mental para que entonces sí, los remedios físicos puedan hacer un efecto real. Y esto nos lleva a esta frase que da justo en el clavo. La liberación del pecado y la curación de la enfermedad estaban vinculadas entre sí. El material subraya que el mensaje original no era una lista de doctrinas abstractas, que va, era un mensaje donde la vida espiritual y la salud física se entrelazaban sin fisuras, utilizando esa salud física para abrir la mente a principios divinos mucho más profundos. Pasamos al segundo bloque, el pecado contra la naturaleza. Y aquí la autora hace un cambio de chip interesantísimo sobre cómo vemos las leyes biológicas y la moralidad. Fijaos cómo equipada dos conceptos que nuestra sociedad por lo general guarda en cajas distintas. A la izquierda, la ley física, higiene, dieta, descanso, biología pura. Y a la derecha, la ley moral, como pueden ser los 10 mandamientos. Pues bien, el argumento central es que ambas provienen exactamente de la misma fuente divina. Por tanto, saltarse deliberadamente las reglas de la salud abusando de nuestro propio cuerpo es un acto de desobediencia tan grave como mentir o robar. Nos pone el ejemplo de los israelitas en el desierto, que recibían instrucciones sanitarias con la misma reverencia que sus deberes religiosos. Y el texto no se anda con rodeos, dice literalmente, toda práctica que destruya las energías físicas, mentales o espirituales es pecado. Es decir, para la autora, comer mal, no dormir, el exceso de trabajo o los estimulantes no son simples malos hábitos. Los define explícitamente como pecado, porque destruyen la claridad mental necesaria para discernir y, al final, arruinan una maquinaria que pertenece a su creador. Y así llegamos a la joya de la corona, el tercer punto. La fe como poder transformador. Aquí es donde nos adentramos en la fascinante relación que establece la autora entre la justificación por la fe y el proceso mismo de curación. Para entender esto, primero tenemos que ver cómo define la fe salvadora. Ojo, que no es simplemente decir, sí, me lo creo, como quien asiente ante un dato histórico. Nada de eso. Lo describe como una transacción dinámica, un pacto real que inyecta en el alma un poder conquistador. Es una fuerza vivificante que, según el texto, tiene el poder de revitalizar tanto un espíritu hundido como un cuerpo completamente exhausto. Y el mejor ejemplo de cómo funciona esto en la práctica es la historia del paralítico de Cafarnaúm que narra el libro. El hombre sufría físicamente, sí, pero el texto nos cuenta que el origen de esa parálisis era la culpa y el remordimiento. Mirad los pasos de su curación. Primero, confiesa su angustia espiritual. Segundo, ejerce esa fe activa para recibir gracia. Tercero, encuentra paz mental al saberse perdonado. Y solo entonces, en el paso 4, llega la curación física completa. La lección aquí es bestial. Necesitaba curar su alma de esa carga brutal antes de que su cuerpo pudiera siquiera sostenerse en pie. Esto nos conecta maravillosamente con el cuarto bloque, gracia y reforma pro salud, porque claro,
si la justificación por la fe es algo tan activo y poderoso, ¿cómo se aplica esto a abandonar malos hábitos y vivir de forma más sana? Y aquí el texto nos lanza una pregunta para reflexionar. ¿Por qué afirma categóricamente que nuestra simple fuerza de voluntad no basta para lograr una verdadera reforma en nuestra salud? A ver, normalmente nos dicen que dejar una adicción o comer mejor es solo cuestión de disciplina, ¿no? Pues la autora plantea que, frente a ciertas costumbres, nuestra fuerza de voluntad se queda muy, muy corta. Mirad la lógica de causa y efecto que plantea porque es aplastante. Primero, la degradación física debilita directamente las facultades mentales. Segundo, esos malos hábitos acaban destruyendo el discernimiento moral, haciendo que cueste muchísimo más resistir la tentación. O sea, intentar vencer todo esto solo con tu mente debilitada es como intentar frenar un torrente embravecido con un castillo de arena. Imposible. Por eso, el análisis hace una conexión brutal aquí. La justificación por la fe, manifestada como gracia divina, es literalmente la única fuerza capaz de romper esas cadenas. Sin ese motor interno impulsado por la gracia, cualquier dieta o reforma de salud es puro maquillaje. Y así desembocamos en el quinto y último punto, la restauración total. Vamos a ver cómo se fusionan definitivamente la salvación espiritual y el bienestar biológico. Hay una frase aquí que resume toda esta filosofía a la perfección. La verdadera reforma comienza con la limpieza del alma. Es decir, intentar cambiar la dieta, quitarse estimulantes o adoptar rutinas sanas sin abordar primero cómo está nuestro corazón es empezar la casa por el tejado. Un cuerpo verdaderamente sano es, casi siempre, el resultado natural de una mente que ha encontrado paz y propósito a través de una conexión espiritual genuina. Para dejarlo súper claro y asentar esta idea, la teología y la medicina, o lo que es lo mismo, la justificación por la fe verdadera y la reforma de nuestros hábitos físicos, son en esta obra un ecosistema indivisible. La fe no es un concepto etéreo que se queda flotando en las nubes, es el motor real, la gasolina que nos da el poder para dominar nuestros apetitos. Buscar la pureza física y buscar la elevación espiritual son al final exactamente la misma búsqueda. Para cerrar esta explicación, os lanzo esta reflexión. Si la salud física y la salvación espiritual están tan, pero tan profundamente entrelazadas, ¿cómo cambiaría esto nuestra forma de ver la medicina moderna y nuestro propio bienestar interior? Es para pensarlo, ¿verdad? Nos invita a dejar de tratar nuestros cuerpos y nuestras mentes como compartimentos separados y empezar a buscar una armonía completa. Ha sido un placer desglosar este texto con todos vosotros. Nos vemos en el próximo análisis.